Ya. Continuaremos, muchachos. Bueno, ya hemos hecho esto, ya vamos a hacer esto, ¿no? Semiología pulmonar y síndromes pulmonares. Esperemos que no nos da el tiempo. Pero hoy tenemos, hoy hay que hacer los trastornos obstructivos, ¿no? Y hay que hacer la parte clínico-semiológica. Bueno, esperemos hasta dónde nos da el tiempo. Dos secciones, ¿no? Semiología pulmonar básica y síndromes pulmonares. Ya. Entonces, básicamente vamos a repasar signos y síntomas en general de lo que compete a la esfera respiratoria y vamos a terminar hablando de la parte sindromática, ¿no? La parte del abordaje de los síndromes pulmonares. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar hablando de un síntoma que es bastante frecuente en la parte respiratoria, ¿no? Disnea. Ya. ¿Cómo definimos disnea? Dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Ya. Bueno. Está bien, pondríamos la definición que está en el Sicilia, ¿no? Es una sensación subjetiva. La palabra mágica es esa, subjetiva, ¿no? En la cual pueden haber momentos en los que tengamos dificultades para el proceso de la respiración. La disnea se define de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo han escuchado que los pacientes hablan de disnea? ¿No puedes respirar? Ya, falta de aire. ¿Qué más? No puedo respirar. Ahogo, ¿no? Sensación de ahogo, sensación de hambre de aire, no es la sensación que le da, sensación de inspiración violenta, ¿no? Todo ello representa la disnea, ¿ya? Y desde luego para poder interpretarlo tenemos que tener algunas ideas básicas claras, ¿no? Para empezar, recordamos sus circuitos, ¿no? La disnea podría verse perfectamente como un reflejo en el cual detectas la falta o la carencia de determinado estímulo y respondes a través de determinada manera. Bueno, nos acordamos, ¿cuáles eran las partes del arco reflejo? Bueno, eso explicamos. 3, 2, 1. Ya. Entonces, el arco reflejo está conformado por distintos componentes. Tiene receptores, vía aferente, centro integrador, vía eferente y componente efector. ¿Ya? Resulta que en el circuito de la disnea vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a tener tres grandes receptores que son los que observan aquí, ¿no? Quimio, mecano y metaboloreceptores. ¿Qué van a detectar estos elementos? A ver, ¿qué creen que detectan los quimioreceptores? En general, ¿qué detecta un quimioreceptor en nuestro cuerpo? Quimias. Ya, muy bien, disminución de la PO2, ¿qué más? Ya, ¿qué más? ¿Cómo es? ¿Qué más? ¿Qué nos interesaría medir a nivel vinculado a la esfera respiratoria? Por favor, cerraremos la puerta. Chicas, cierren la puerta. ¿Cómo es? ¿Qué más? El pH, exacto, ¿no? La acidosis. Muy bien. Esto se detecta en el componente periférico del cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan dónde había quimioreceptores? Sobre todo para el oxígeno. Ya, ok, a nivel de la bifurcación carotídea, ¿no? En el cuerpo carotídeo. Ya, resulta que los quimioreceptores van a detectar variaciones en estos tres parámetros. Muy bien. Los mecanorreceptores, ¿qué detectarán? Si son mecano, ¿qué me dirán? Distensión. ¿Y cuáles serán los receptores de distensión pulmonar? Los receptores J, ¿no? Que van a encargarse de detectar sensaciones de presión, tanto a nivel de las paredes bronquiolares, a nivel de las paredes vasculares y también a nivel de la musculatura, sobre todo a nivel del diafragma. Finalmente tenemos a los metaboloreceptores. A nivel metabólico, ¿qué nos interesaría medir? Otra vez acidosis, ¿no? Pero en este caso concreto, un tipo de acidosis, acidosis láctica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de dónde salía la acidosis láctica? Ya, pero ¿en qué situación? ¿En qué contexto? Ejercicio intenso. No, parcialmente correcto. El hepatocito podrá producir ácido láctico. ¿Por qué?
no es músculo. Ya, es de la vía anaerobia, exacto, ¿no? Nos está indicando que no estás haciendo metabolismo aeróbico y por ende te queda solamente hacer metabolismo anaerobio. Ya es la tercera gran vía que tienen los metaboloreceptores. Muy bien, estos tres van a tener una vía aferente, ¿no? Esa vía aferente va a encargar de llevarse toda esta información hasta el centro respiratorio, ¿ya? Y desde el centro respiratorio se van a mandar dos tipos de señales. Una señal también aferente hacia la corteza sensitiva, que se va a encargar de procesar e integrar toda esta información, ver por qué nos está faltando, por qué se está alterando alguno de estos parámetros, y va a desarrollar una respuesta, ¿no? Esa respuesta va a venir dada por la corteza motora. ¿Por qué por la corteza motora? Porque la corteza motora actúa otra vez sobre el centro respiratorio, el centro respiratorio va a inervar un músculo que se llama diafragma. Esta componente se llama vía efectora, bueno, vía eferente. Y por ende el diafragma vendría a ser el componente efector del arco reflejo, ¿ya? Muy bien, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues hiperventilar, ¿no? Hiperventilar o realizar alguna respuesta a nivel de los músculos inspiratorios a fin de movilizar más o menos algo. Ya. Hay una vía intermedia que se conoce como la vía del tip-back, ¿no? Que es una suerte de cortocircuito que va directamente desde la corteza sensitiva hasta la corteza motora, sin necesidad de pasar nuevamente por el centro respiratorio, ¿ya? Y corresponde a las vías que están observando aquí, representadas como B y como D. Muy bien, todo esto tiene un mecanismo de control, ¿no? Está modulado por el sistema límbico. Y el sistema límbico va a actuar a través de dos neurotransmisores, ¿no? Unos que corresponden a los opioides y otros que corresponden a el neuropéptido Y. Ya, ¿por qué es importante esto? Bueno, ahora nos vamos a fármaco, ¿no? ¿Cuál es la relación que tienen los opioides con la disnea, ¿de acuerdo? Si alguien aquí se va a dedicar a paliativos, después va a amar a los opioides, porque los opioides son mágicos cuando el paciente termina. ¿Cómo es que hacen los opioides? Disminuyen la liberación. Claro, disminuyen la disnea, atenúan la disnea, disminuyen la frecuencia ventilatoria, ¿no? Es por eso que se utilizan durante el manejo sintomático de la disnea, ¿no? Ahora dirán, no, pero se va a volver adicto. Y se lo maneja a altas dosis, ¿no? Se va a volver adicto, bueno, pero ya es terminal, ¿no? O se vuelve adicto o esperas que se lo termine de comer su cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, se lo utiliza para el manejo sintomático de la disnea. Son muy buenos fármacos los opioides para tratar la disnea, ¿ya? Ok, dicho esto, podemos pasar a hablar de las alteraciones que se presentan en distintos segmentos, ¿ya? Muy bien, tendríamos en primer lugar alteraciones a nivel de las vías aferentes y eferentes, ¿no? Y algunas de las alteraciones ya las hemos descrito, ¿no? ¿Quiénes podrían actuar sobre este componente aferente? Pues la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis respiratoria bajo metabólica, ¿no? Estos tres se van a encargar de generar señales que van a ser transferidas hasta el centro respiratorio, ¿ya? Si nos pusiéramos a hablar de fenómenos a nivel de los mecanorreceptores, ¿de qué hablaríamos? Aquí hablaríamos de obstrucción de la vía aérea o de fenómenos de alteración expiratoria. ¿Por qué? Porque si tienes una obstrucción o si tienes alguna alteración en la expiración, te va a costar más expulsar el aire, ¿no? Y si te cuesta más expulsar el aire, ¿qué señal le tienes que mandar a tu diafragma? Contraete con más fuerza, ¿no? Entonces, este va a actuar como un estímulo que también va a actuar sobre el centro respiratorio para terminar actuando a nivel del diafragma, ¿ya? A nivel de los metaboloreceptores tendríamos un fenómeno que ocurre exclusivamente a nivel del diafragma, que es el fenómeno de la fatiga. Bueno, digamos que has estado hiperventilando todo el día, es lógico que tu diafragma finalmente se fatigue, acumule ácido láctico y por ende tiendas a tener una disnea, ¿ya? Muy bien. Alteraciones a nivel del centro respiratorio. Aquí es donde se altera la vía aferente y la vía eferente. ¿Quién juega aquí? Aquí juegan los trastornos obstructivos. Los trastornos obstructivos. Y finalmente tenemos alteraciones de la vía eferente como tal. ¿Qué cosas podrían afectar a nuestro diafragma y que terminen produciéndonos disnea? ¿Qué creen? ¿Qué es el diafragma? ¿Qué le puede pasar al diafragma? Traumático. Desgarro. Desgarro, muy difícil. Transpirante, ¿verdad? Entonces, no sé. Lo hemos repetido N veces.
Una miopatía. Claro, la miastenia. ¿Qué es la miastenia? Una patología del músculo estriado esquelético, ¿no? Las miopatías juegan aquí. Aquí juega la miastenia gravis, juegan las distrofias, juegan la parálisis de Leber y demás. ¿Qué más? Las neuropatías, ¿no? Esto también lo hemos dicho. El Guillain-Barré, la ELA, todos esos pueden jugar en este nivel, ¿no? Y entre ambos meteríamos un componente intermedio, que en realidad es endocrino, ¿no? Aquí podría entrar el hipotiroidismo. Porque, como recordamos, la hormona tiroidea es necesaria para que los músculos mantengan su actividad metabólica. Y si la hormona tiroidea es deficiente, pues nuestros músculos no van a tener la actividad que necesitarían tener. Y eso es lo que nos va a condicionar el desarrollo de un hipotiroidismo. Ya, muy bien. Nos falta un tercer componente, ¿no? Como han visto, la corteza tiene el potencial de regular tanto el centro respiratorio como la vía eferente, ¿no? Los fenómenos corticales también nos pueden producir disnea. ¿Quién juega aquí? Aquí juega la ansiedad. Ahora estos son los psicógenos, entre ellos la ansiedad y trastornos similares, ¿no? Que también pueden cursar con disnea durante el desarrollo de la crisis de ansiedad. Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos sus etiologías, ¿no? Si es que nos fuéramos a sus causas, a sus etiologías, las podríamos dividir en tres, ¿no? Tenemos causas en las cuales aumenta la ventilación. Pero el componente anatómico está normal, tenemos sin alteración anatómica. Tenemos las etiologías intrapulmonares y las etiologías extrapulmonares. Bien, muy bien. ¿Qué entidades podrían producirnos disnea por medio de aumentar la ventilación y no hay una alteración morfológica de base, no hay una alteración anatómica? ¿Qué se les ocurre? Claro, de ejercicio, ¿no? Si es que te pones a correr todas las veces, vas a terminar en disnea, lógicamente, ¿no? El ejercicio juega aquí, y se dan cuenta, el ejercicio actúa por varias vías, ¿no? Por un lado aumentas PCO2, por un lado tienes a la acidosis y finalmente tienes a la acidosis láctica, ¿no? Es un muy buen ejemplo para ver cómo se integran distintos sistemas para terminar produciendo un cuadro disneico, ¿ya? ¿Qué más jugaría aquí? La ansiedad también podría jugar, ¿no? Muy bien, la ansiedad juega ahí. ¿Qué más? Los componentes estructurales de la caja torácica, ¿no? Miopatías, neuropatías, cualquier cosa que esté fuera de ese componente. Muy bien. Intrapulmonares, ¿quiénes jugarían aquí? Exacto, los trastornos obstructivos, ¿no? El EPOC, la bronquitis crónica, el asma durante una crisis, los trastornos restrictivos, todos esos juegan aquí, patología pulmonar. ¿Y extrapulmonares qué podría ser? ¿Cáncer de quién? Metástasis, pero ¿en quién? ¿Qué es patología pulmonar? ¿Qué rodea el pulmón? Ya, entonces, claro, el derrame pleural, la paquipleuritis, el derrame pleural, ¿no? ¿Qué más? Por el lado de las neoplasias, ¿no? Más que el que hacen como tal, las mediastinitis, las adenopatías mediastínicas, ¿no? Que suelen presentarse en el contexto de un linfoma, de alguna metástasis de algún cáncer torácico, el melanoma. Todos esos también podrían aparecer dentro de estas causas. Ya, muy bien, esas son causas bastante lógicas, es que entendemos de dónde salen. Ya, hablaremos de algunos parámetros clínicos. ¿Qué nos interesa contar respecto a la disnea? Bueno, podemos hablar aquí de muchas cosas. No me acuerdo qué dice el agente de esto, pero vamos a quedarnos con lo que nos dice el CICI. Ya, resulta que cuando hablamos de la disnea podríamos describir bastantes parámetros de ellos. Para empezar, su patrón respiratorio. La disnea puede presentarse en dos tipos de patrones respiratorios. Una que es una respiración taquipneica y superficial y otra que es una respiración bradipneica y profunda. ¿Se acuerdan dónde veíamos respiración bradipneica y profunda? ¿Qué se llamaba eso? Bradipnea con batipnea, ¿no? ¿Dónde veíamos eso? El Kussmaul. El Kussmaul. El Kussmaul juega ahí. Ya, ¿qué más? En la taquicárdica y superficial también hemos visto las lesiones del TEG y demás.
La fase respiratoria más afectada. Podríamos dividirlas en dos, ¿no? Disneas expiratorias, o con un predominio expiratorio, y disneas con un predominio inspiratorio. ¿Qué causas creen que podrían producirnos disnea inspiratoria? Que nos dificulten ingresar el aire. Las obstrucciones, ¿no? Aquí juega la obstrucción de vía aérea alta, el cuerpo extraño, juega la bronquitis, el enfisema, el EPOC, el asma, los tumores intrabronquiales, el carcinoma broncoalveolar, ¿qué más? La fibrosis quística, cualquier cosa que pueda tapar la vía aérea, pues entra como un cuadro inspiratorio, ¿no? Y dentro de la expiratoria, ¿quién jugaría? ¿Se acuerdan cuáles eran los trastornos que dificultaban la expiración? Los trastornos obstructivos, exacto. Aquí es donde jugaría el EPOC. Muy bien. Las circunstancias que influyen, ¿no? La disnea puede presentarse asociada a muchas circunstancias. Perdón, se me lengua la traba. Entre ellas tenemos todas estas, ¿no? Vamos a empezar a describirlas. Disnea de reposo contra ejercicio. Bueno, en general no nos orienta mucho la causa, simplemente nos dice que si la disnea es en reposo, pues tienes mayor o menor severidad. Si tienes disnea en reposo. Mayor. Claro, mayor, ¿no? Porque si lo normal es tener disnea cuando corres, pues si estás quieto y tienes disnea, pues mal vas, ¿no? Es dato de mal pronóstico, te indica que la enfermedad tiene mayor severidad. En cambio, la disnea en ejercicio, pues, entre muchas comillas, no te diría que tienes menos severidad, pero bueno, simplemente te dice eso. Estas palabritas sí son bien importantes y son bien interesantes. ¿Qué es ortopnea? ¿Transpirar? Ya, muy bien. Es la disnea cuando cambias de posición, ¿no? Cuando pasas desde la bipedestación al decúbito. ¿Y por qué podría pasar esto? ¿En qué enfermedades piensan? Les digo ortopnea. Automáticamente, deberías saltar una enfermedad ahí, escuchando ortopnea. No. Por poder puede, pero... Claro, la falla cardíaca, ¿no? Porque... Ya muy bien. Ya, bueno. El efecto de acción es fisiológica. A ver, nos acordamos. ¿Cómo juega la bulimia, muchachos? A ver, ahorita, yo estoy parado. ¿Qué le pasa al retorno venoso? Normal. ¿Favorecido o enlentecido? Enlentecido. Favorecido, ¿no? Enlentecido. Claro, porque la gravedad va de arriba hacia abajo, ¿no? Ahí es donde aparece la trombosis, aparecen las varices y demás, ¿no? Entonces, si es que yo cambio de posición y me pongo en decúbito, ¿qué le pasa a la sangre? Pues que la sangre ya no tiene que luchar contra la gravedad, ¿no? Entonces, toda esta sangre retorna, ¿no? Aumenta el retorno venoso. Y si aumenta el retorno venoso, ¿qué aumenta? Mecanismo de Frank-Starling. Si aumenta el retorno venoso, ¿qué aumenta? Se pone la curva, ¿no? ¿Qué aumenta? La precarga. Ahora aumenta la precarga. Y si aumenta la precarga, ¿qué aumenta? Lo mismo, Frank-Starling. No, para buscar el resistencia. Aumenta el volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico, ¿qué aumenta? ¿En qué fórmula juega el volumen sistólico? Gasto cardíaco, exacto. Aumenta el gasto cardíaco. Y si yo tengo insuficiencia cardíaca, pues precisamente lo que peor puedo hacer es manejar más gasto cardíaco, porque mi corazón no da para manejar tanto volumen, ¿no? Entonces, cuando yo adopto esta posición, me sobrecargo, me congestiono, y si me congestiono, todo ese líquido se queda acumulado en mis pulmones, y eso me va a producir disnea nocturna. Por eso es que la insuficiencia cardíaca clásicamente tiene disnea nocturna, es su manifestación disneica característica, ¿no? Y que se manifiesta también en forma de ortopnea. Ya, muy bien, el compañero también decía la obesidad, estoy de acuerdo, ¿no? Si es que tienes obesidad, pues tu pobre diafragma también lo tiene muy difícil para manejar todo el aire, ¿no? Estando en bipedestación es un poco más fácil, pero si te pones en decúbito, pues más difícil, ¿no? Representa mayor trabajo para el diafragma y por ende la mayor probabilidad de tener disnea. Ya, la ortopnea tiene una medida bien interesante, ¿no? No sé si la han visto. Se mide el número de almohadas, ¿no? Hay gente que registra así, ¿no? Ortopnea para 2 almohadas, para 3 almohadas. Porque claro, si es que a vos te cuesta estar en decúbito, pues ¿qué haces para dormir? Inclinas un poquitito tu cuerpo, ¿no? Y si inclinas tu cuerpo, estás ayudando a la gravedad a que mantenga toda esa sangre en los plexos venosos inferiores, los miembros inferiores, ¿no? Entonces, las personas habitualmente con ortopnea se ponen muchas almohadas para dormir, ¿no? Y eso también es dato de mal pronóstico. Mientras más almohadas uses, peor pronóstico tienes. Y eso está validado, ¿no? Hay gente que registra así la ortopnea. Muy bien, vamos con la otra, la platipnea. ¿Qué sería la platipnea?
Es lo opuesto, por lo tanto, ¿qué sería? Ya, muy bien, la disnea al pasar del decúbito a la bipedestación. ¿Por qué? Causas, etiologías. ¿Por qué? Etiologías. Los shunts derecha e izquierda. Los cortocircuitos derecha e izquierda. Claro, shunts o cortocircuitos derecha e izquierda, no es lo mismo. Causas para un shunt derecha e izquierda. Ya, muy bien, ¿no? Las comunicaciones interauriculares, las interventriculares, ahí también juega el foramen oval permeable y todas las cardiopatías que en general no son cianógenas, ¿no? Las acianóticas juegan en ese grupo, ¿no? Y es por la misma línea, porque si te pones débil, pues todo el gasto cardíaco vuelve a los miembros inferiores y de repente ahora te falta sangre, ¿no? Por lo tanto vas a tener disnea, ¿ya? ¿Qué será la trepopnea? Disnea en decúbito lateral. ¿Y por qué tendría disnea en decúbito lateral? ¿Quién está afectado ahí? ¿Cómo es? Nada. La pleura. Claro, la pleura es una serosa. No se olviden que toda serosa con sillita duele cuando te apoyas sobre ella, ¿no? Entonces, la trepopnea es una manifestación clásica de la pleuritis, ¿no? La pleuritis, de la paquipleuritis, del derrame pleural, y es básicamente el dolor que despierta el misma, por lo tanto la persona tiene a dormir del lado opuesto, ¿ya? Es por irritación pleural. Este también es bien interesante, recientemente se lo he incluido, porque de hecho es un anglicismo, ¿no? Ese es el término que maneja la RAE para estas palabras. Bendopnea. ¿Qué quiere decir bending? Bend and break, ¿no? Hay una canción que es así, muy buena por si acaso. Nos vamos a Te internacionalízate. ¿Qué es bend? ¿Qué es bend? What does bend mean? Nada, bend and break, doblarse y romperse. Bend quiere decir doblar, ¿ya? La bendopnea es la sensación de disnea cuando te inclinas hacia adelante. Básicamente cuando la gente se agacha, cuando tienes amarrados los zapatos y demás. ¿Cuándo aparece? En la insuficiencia cardíaca congestiva muy grave. Es dato de muy mal pronóstico en el contexto de una falla cardíaca. Ya. ¿Y cuándo mejorar en cuclillas? Hay una disnea que mejora en cuclillas, ¿no? Y esto también aplica para muchas cardiopatías congénitas. Aquí juegan los shunts. Los shunts derecha e izquierda. Por lo mismo, si te pones en cuclillas, aumentas el retorno venoso y por lo tanto facilitas la oxigenación de los tejidos alterados por el shunt. Ya. Finalmente, la disnea también se puede presentar en el tiempo, ¿no? Aquí hablaríamos de dos tipos de... Bueno, hay varios tipos, ¿no? Pero podemos hablar de dos que son más importantes. Uno, la disnea paroxística, ¿no? Momentos en los que tienes disnea y en los que no. Ese fenómeno es clásico del asma, ¿no? Porque en el asma vas a tener disnea cuando tienes la crisis y cuando estás en el periodo de intercrisis no tienes nada, estás asintomático, ¿no? El asma presenta una disnea paroxística. La insuficiencia cardíaca, en cambio, ¿cuándo presentaba disnea? ¿En qué momentos? En la noche, exacto, ¿no? Es un momento clásico, la disnea nocturna. Bien, muy bien. Eso en cuanto a la disnea. Vámonos con la tos. Bueno, ahí está la definición de la tos, ¿no? Es un acto reflejo, ¿no? Te veo que la tos es buena. La tos es un mecanismo que tiene el cuerpo para expulsar distintos patógenos desde su vía aérea, ¿no? En el que se origina una blasa corriente del aire, que estas infecciones gaseosas y puede continuar el exterior. Bueno, la definición está ahí, yo creo que todos la podemos entender. ¿Qué es lo interesante de la tos? Entender cómo funciona, ¿no? Lo mismo, la tos es un reflejo, por lo tanto va a tener las mismas partes del arco reflejo. ¿Cuáles son las partes del arco reflejo? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las partes del arco reflejo? 5 segundos. Pregunta y se va. Las partes son... ¿Puedo hacer pregunta? ¿Puedo hacer pregunta? Ya, muy bien. Tiene receptores, tiene
tiene una vía aferente, centro integrador, vía eferente, componente efector. Muy bien. La tos va a tener lo mismo, exactamente los mismos mecanismos. Empezaremos con los receptores. ¿Dónde están los receptores? ¿En qué estructura anatómica? ¿Qué tiene que inyectarse para que les dé ganas de toser? Ya, la vía aérea. Exacto, claro, están en la vía aérea, ¿no? Muy bien. Tiene receptores a nivel de la vía aérea. ¿Qué más? Tiene receptores a nivel del conducto auditivo externo. Es interesante, hay algunos reflejos vinculados con ello, pero bueno. Estas se conocen como áreas reflectógenas, ¿ya? Porque son aquellas en las cuales podemos desencadenar el reflejo. Bueno, la más importante es la vía aérea. Resulta que aquí hay dos tipos de receptores de adaptación rápida y los receptores de adaptación lenta. Ok. Yeah. Estos van a detectar algún estímulo, generalmente un estímulo mecánico, un estímulo químico, un estímulo físico. Y una vez que lo detectan, van a mandar una señal a través de un nervio. ¿Qué nervio? ¿Cuál es el nervio que lleva el componente aferente de la tos? Ya, el vago y el laringo superior, ¿no? Entonces, transcurre a través de dos nervios, el laringo superior y el vago, y por medio de ellos llega al centro integrador, que en este caso corresponde al núcleo del tracto solitario, ¿no? El núcleo del tracto solitario va a establecer distintas sinapsis en distintos niveles, los cuales le permiten interactuar con dos grandes estructuras nerviosas, siendo el más importante el nervio frénico. ¿Y qué inerva el nervio frénico? El diafragma. Entonces te va a terminar inervando al diafragma. Y de ese modo contribuye al reflejo de la tos. Muy bien. ¿Cómo funciona la tos? Bueno, bastante lógico, creo yo, ¿no? Todos en algún momento hemos tosido, así que nos acordaremos sobre cómo comienza la tos. Con inspiración. Ya, muy bien. Exacto. Comienzas con una inspiración, ¿no? La gente mete aire, ¿no? Los virus exageran también, ¿no? Pero hay gente que mete aire, ¿no? Se prepara. Mete mucho aire, ¿no? Se potencia. Inspiración máxima. ¿Qué más? Una falta de explosión. Exacto. Nos interesa cerrar la glotis, ¿no? Porque si no todo el aire pues, se va a ir, ¿no? Inspiramos, cerramos la glotis. ¿Y ahora qué haríamos? Hay que generar presión aquí adentro, ¿no? ¿Qué os convendría hacer? ¿Quién será? Contracción de músculos abdominales, contracción de músculos expiratorios, ¿no? Como esto está cerrado, contraemos esto, generamos tensión, ¿no? Generamos mucha fuerza, subimos mucho la presión, y una vez que hemos subido mucho la presión, ¿qué vamos a hacer con la glotis? La abrimos, exacto. La abrimos un poquitito, la entreabrimos, glotis entreabierta. Y toda esa presión ¡pum!, sale de golpe, ¿no? Y la gente tose, ¿no? Y claro, sale saliva, escupen, salen dientes y demás. Pero es por el efecto de la presión que ha generado adentro. Dense cuenta lo interesante del reflejo, ¿no? Por un lado inspiras, generas mucha tensión ahí, y por otro lado contraes músculos, ¿no? Y entre ambos vas a generar una corriente de aire que muchas veces tiende a arrastrar partículas de la vía aérea. Por eso les decía que es un mecanismo de barrera que normalmente tiene el sistema respiratorio. Ya, muy bien, no tiene mucha más novedad, así se lo juego de la tos. Ahora, hablaremos de sus causas. ¿Qué mecanismos asocian? Bueno, ¿qué agentes podrían estimular este reflejo? Tenemos por un lado agentes corticales, ¿no? ¿Quién creen que podría jugar aquí? Agentes corticales. Volvemos. Podríamos volver a jugar los estados psicológicos, exacto, la ansiedad y demás cosas. Ya, ¿qué más? Mecánicos. Aquí ya juegan los cuerpos extraños, ¿no? Cuerpos extraños, determinados agentes infecciosos, las obstrucciones de vía aérea alta y demás, ¿no? Estímulos químicos. Aquí juegan gases irritantes, ¿no? Yo qué sé, sin muy lejos, ¿no? El gas lacrimógeno, por ejemplo, ¿no? Sería un muy buen ejemplo de este tipo de agente, ¿no? El gas mostaza, el gas pimienta, los irritantes. También juegan algunos fármacos, ¿no? ¿Se acuerdan qué fármaco produce tos crónica como principal reacción adversa? Crucial para el manejo de la hipertensión arterial. Los antagonistas del... ¿Cómo es? ¿Cuál produce tos como principal reacción adversa?
Está contraindicado en pacientes con estenosis bilateral de arteria renal. Es teratógeno. Y si tienes hipocalemia también. Tienen que dormir, se pregunta en todo lado. Los IECAS. Claro. Los inhibidores de enzima cortisol de extensina. Su principal reacción adversa es esa, la tos, ¿no? La tos que no se controla fácilmente. De hecho, si tienes eso, te quitan el IECA y te pueden otra cosa. Es criterio para retirar el fármaco. Y es una reacción bien frecuente, por eso se tiene que estar masterizado. Tatúenselo. Tos crónica guión IECA. Exacto, con alarma más. Tos crónica guión IECA barra alarma. No se olviden, es bien importante. Se retira si tiene eso. Ok. Componentes térmicos. Bueno, cambiar de temperatura fría a temperatura normal. Eso es el talento de la gente. Ya, hablamos de los tipos de tos. Bueno, según el contenido, ¿cómo se clasifica? Tos productiva y tos no productiva. No tiene mucha novedad. A ver, una causa de tos no productiva. ¿Cuál sería la principal causa de tos no productiva? Visitas. Porque creo que con productiva todos estamos de acuerdo, los exudados y las infecciones. Pero con la no productiva, ¿cuál sería su principal causa? Cáncer. Cáncer no. La patología pleural. Claro, si el problema está en la pleura, por eso es que no toses nada, porque no está en el pulmón. El problema está irritando lo que está a su alrededor, ¿no? La pleura. Muy bien, patología pleural. ¿Qué más? Tal vez algo más frecuente que la patología pleural, ya lo hemos dicho. El ERG. Claro, el ERG. Ese es el hecho principal, causa de tos crónica en el adulto, no productiva, el ERG. Segunda causa, síndrome de goteo retronasal. Otra causa que es bastante frecuente, también produce tos no productiva. Ya, según el momento del día, bueno, lo mismo, ¿no? Toses diurnas, toses nocturnas. ¿Cuánto creen que podríamos tener tos nocturnas? En la insuficiencia cardíaca, exacto, ¿no? Por el mismo mecanismo, acumulas líquido, como acumulas líquido estimulas vía aérea, por ende tienes a toser, ¿no? Ahí juega la insuficiencia cardíaca. ¿Quién más? Hay una enfermedad que clásicamente tiene crisis en la noche, respiratoria. El asma. Claro, el asma. El asma juega ahí. Bueno, muy bien. Desencadenantes. Bueno, aquí tenemos varios desencadenantes, ¿no? Alérgenos, agentes químicos, físicos y demás. Su duración. ¿Cuándo hablamos de tos aguda y crónica? ¿Cuál es el límite? 2 semanas. No, muy cortito. Una semana, no. Entonces, estamos eliminando. 2 semanas. 8 semanas, exacto. Debajo de 8 semanas, tos aguda. Arriba de 8 semanas, tos crónica. ¿No? Es el límite temporal que se maneja. Y lo mismo, ¿no? ¿Cuáles serían las principales causas de tos crónica? El sintomático respiratorio juega ahí, pero no es la principal causa. Entonces acabo de decir, el ERG. No, el ERG. Anótense, el ERG. De verdad, ¿no? Porque hay mucha gente que ve a la gente tosiendo y se ponen a probar N jarabes para la tos. Y no mejora, claro, porque estás tratando de apagar el incendio con hojas. Nunca vas a apagar eso. Dale un IBP y listo, se acaba la tos. La principal causa de tos crónica es el ERG. Bueno, otra cosa que hay que tatuarse, ¿no? Bueno, según el sonido, aquí tendríamos varias cositas, ¿no? A ver, hablaremos de términos bien interesantes. Ya yo pasé mi respiratoria, ¿no? A ver, tos perruna, diagnóstico. Tos perruna, claro, existe. Suros argento. Está registrado, nos iban tratando. Jesús, si supiera que no diría Son diapositivas. Wow. De los perros. Oh. Causa. Oh. No. No sé. La tos perruna es clásica de una entidad, las infecciones de vía aérea alta, concretamente las infecciones de laringe y de tráquea. Se mira ahí, en las traqueitis, en las epiglotitis, en las laringitis bajas. Es una entidad propia de las infecciones de este lado. ¿Qué agentes infecciosos producen traqueitis? A ver, nos seríamos amigos. Estreptococo.
No, el extracto no juega, el extracto produce neumonía, la neumonía está más abajo. Los virus, sincitial respiratorio, el coronavirus, el metaneumovirus, el parainfluenza, todos esos juegan ahí. Si fuéramos a hablar de alguna bacteria, ¿quién jugaría? No. Bueno, pertussis sí, jugaría. Ya, otra. Más frecuente que pertussis, el Haemophilus influenza. Ya. Bueno, simplemente para repasar el fenómeno. Tos coqueluchoide. Diagnóstico. Ya, muy bien. Ahí es donde aparece el gallo inspiratorio, ¿no? El hallazgo clásico de la tosferina, ¿no? El gallo inspiratorio. ¿Qué más? Bueno, la tos paroxística ya lo hemos dicho, ¿no? Suele presentarse en el asma, en los cuadros irritativos y demás. Ya, vamos con los otros. Bueno, estas son las realidad complicaciones que puede tener la tos, ¿no? La tos jadeante es cuando junto con la tos vas a tener sensación de falta de aire, por fatiga, ¿no? La tos asfixiante es cuando junto con la tos vas a tener disnea, ¿no? Y se debe al paso del contenido líquido desde la vía aérea, perdón, desde la vía digestiva hacia la vía aérea, ¿ya? Y la tos emetizante, ¿qué creen que sea eso? Tos con vómito, exacto, ¿no? Tos acompañada de vómitos. Puede presentarse en alguna neumonía. Generalmente se presentan los cuadros de infecciones respiratorias altas. Ya, ¿qué consecuencias tiene? Buenas consecuencias. ¿Será buena la tos? Sí. Sí, en general sí es buena. Penas molestas, no quita que sea molesta. ¿Qué complicaciones patológicas tendrá? Que es modo. Bien, apaguen eso. ¿Qué consecuencias patológicas tendrá? Pensaremos. Si estamos contrayendo todo, imagínense toser un día de manera continua. Fractura de costa. Ya, podría ser fractura costal, puede producir fracturas costales. ¿Qué más? Ruptura de bulas pleurales. Y si se rompen las bulas, ¿qué vamos a tener? Neumotórax. ¿Qué más? Fatiga. Claro, fatiga, debilidad de la musculatura inspiratoria, ¿no? Por el hecho mismo de estar tosiendo todo el día. Ya. Puede producir síncope. Han llevado fisiopatología de síncope. ¿Por qué? Han llevado síncope. ¿Por qué? Con cope. ¿Aumenta la presión? ¿Intracraneal? ¿Aumenta la presión de dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde generamos presión al toser? Claro, aumenta la presión intratorácica. ¿Y se acuerdan cuál de los vasos es vulnerable a cerrarse cuando sube la presión de algo? Las venas, exacto. No se olviden que por aquí es por donde están en el circuito de las cavas superiores, cavas inferiores y demás, ¿no? Si aumenta la presión intratorácica, tiendes a comprimir las venas, por lo tanto dificultas el retorno venoso, se acumula la sangre venosa en la parte encefálica y eso te produce el síncope. Eso se llama síncope tusígeno. Síncope tusígeno es secundario a la compresión intratorácica. Muy bien, ¿qué más nos faltaría? Creo que nada más. Eso en cuanto a la tos. Bueno, el primo de la tos es este, ¿no? ¿Qué es expectoración? Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En la expectoración tienes que expulsar un contenido, tiene que salir algo, ¿no? Y ese contenido es un material barra residuo que proviene de la vía aérea. Es un material que se expulsa a través de la boca y generalmente se acompaña de la tos. Bueno, ¿qué características tiene la expectoración? Suele predominar en un momento del día, clásicamente en la mañana, al despertar, ¿no? Suele tener un claro predominio nocturno, porque durante la noche has acumulado una gran cantidad de secreciones, ¿no? Entonces despiertas y esas secreciones estimulan el reflejo de la tos. Eso es típico de las bronquiectasias, es típico de los abscesos y demás. Ya, su composición, ¿vale? ¿De qué está compuesto? Está compuesto de varias cositas, ¿no? Tiene agua, tiene moco, presenta componente seroso, proteínas, en algunos casos, en algunos alimentos el surfactante y demás. Ya, también lo que nos interesa son sus características semiológicas, ¿no? ¿Para qué nos es útil la expectoración? Bueno, se pueden estudiar sus componentes macro y microscópicos. ¿Qué analizaríamos a nivel macroscópico? Para empezar, su cantidad. ¿Cuánto será la cantidad esperable o barra normal de expectoración? 5. Exacto, debajo de 100 ml, ¿no? Menos de 100 ml, es una expectoración esperada. Cuando la expectoración alcanza un mayor volumen, sobre todo arriba de 150, ya empiezas a plantear otras etiologías, ¿no? ¿Qué enfermedades podrían producirnos expectoraciones voluminosas?
Depende. TB es muy variable. En general no. Nada, las bronquiectasias. Las bronquiectasias, las BQ. Ya. ¿Qué más? El empiema. ¿Qué es empiema? La presencia de pus en la cavidad pleural. Si tienes pus ahí, pues tienes a tos finalmente expectoras parte del pus, ¿no? ¿Y qué más? El edema agudo de pulmón. También juega dentro de estas categorías. Ya, su estratificación. Esto lo han debido leer en seño, ¿no? ¿Se acuerdan dónde estaba el signo de la bandera? El escudo, ¿no? Agarras el piso de alguien que tosa, lo pones en una copa, en un vaso de cristal, lo pones en la mesa y esperas, ¿no? que se formen 3 capas. ¿En qué enfermedad veíamos eso? Semiología respiratoria. En las bronquiectasias por 2. Claro, en las bronquiectasias. Formas 3 grandes capas, ¿no? Capa mucosa, capa serosa, capa de sangre. Bueno, su aspecto. Bueno, pueden tener bastantes variedades respecto a aspecto, ¿no? Puede ser mucoso en el contexto de determinadas infecciones. Puede ser purulento también en las infecciones, en los abscesos. Puede ser seroso en el contexto de cuadros altos. El esrumbroso es interesante. ¿Cuándo veríamos un esputo esrumbroso? Similar al hierro, similar al metal. En las neumonías. Porque los agentes, los bichitos, convierten o metabolizan la hemoglobina en pigmentos. Eso le va a cambiar la coloración. Y los hemoptoicos, ¿dónde veríamos hemoptoicos? ¿Dónde hay hemoptoicos? ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿Dónde hay hemoptoicos? Ya llevas energía respiratoria. ¿Qué es el nombre? ¿Por qué se llamará oico, hemoptoico? En causas similares a la hemoptisis. Y dentro de ellas, ¿quiénes estarían? Las bronquiectasias, aparece el cáncer y en algunas ocasiones aparece el TEP. El TEP no produce hemoptisis, produce hemoptoicos, que es diferente a la hemoptisis. Muy bien. Su olor, bueno, hay gente que se dedica todavía a oler estas cosas, ¿no? Olor purulento, ¿no? Olor fétido. Si tuviera un olor fétido, ¿en qué pensaríamos? Infección. ¿Infección por quién? ¿Qué agente? Probables agentes etiológicos. No. Es bien fino de este toco con neumonía. No produce mal olor. ¿Quiénes producen malos olores en las infecciones que producen? E. coli. No, el ese olor es otro fino. No. Es que le produce mal olor a cualquier cosa, allá donde infecta, desde la piel hasta los anaerobios. Claro. ¿Se acuerdan qué era la angina de Ludwig? Sí. No. Es otra enfermedad caracterizada por mal olor de boca, una boca séptica, y que se debe a los anaerobios, ¿no? Aquí jugarían las infecciones por anaerobios, ¿ya? Si tuvieran una infección por anaerobios, ¿de qué sospecharían? ¿Cuál sería la etiología probable de esa infección? Regurgitación. Tienes problemas para el momento de hacer avanzar tu comida. Esto se presentaría en personas que tienen Parkinson, gente que tiene Alzheimer, gente que tiene disfagia. Es propio de la gente que tiene disfagia. Muy bien, y los componentes especiales. A ver, miraremos algunas cositas. Cositas bien interesantes. Nos vamos al Robinson ahora. ¿Qué era eso? Una placa. Una placa, no. ¿Se acuerdan? No es una cosita espiralada. Una espiral. ¿Qué se llama? Los espirales de Cushman. Diagnóstico. Síndrome de Cush. Nada, asma. Claro, el asma, ¿no? ¿Por qué tiene esa formita? Fíjense lo bonito que es el espiral, ¿no? Qué elegante. Tiene pequeñas convexidades en su superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque está recreando la superficie bronquial. Es un pedazo de tapón de moco que estaba en el bronquio, que finalmente tú lo has expectorado, ¿no? Claro, pero es eso, ¿no? ¿Y qué ha sido expectorado? Como vamos a ver en un momento, el fenómeno inflamatorio es predominante en el asma. Bueno, ahí vamos a hablar de estos. Ya, ¿qué más jugaría? Los tapones de Dietrich, ¿no? Tapones de Dietrich, ¿dónde se miran? En las necrosis. Porque es necrosis que afecta a la vía y a la pulmón. Ya, a nivel microscópico, ¿para qué queríamos mirar células? ¿Qué células nos interesaría buscar en una expectoración?
Ya puede ser. Si viéramos los sinófilos, ¿en qué pensamos? ¿Cuál? Alergénicos. Parásitos. Podría ser. ¿Cuál? Porque el Strongyloides stercoralis no haría eso. Los que hagan ciclo de luz, ¿no? Podría ser un ascaris, ¿no? Un ancilostómido. Podría ser. El asma también juega ahí. Una entidad bien concreta, el asma. Muy bien. Si viéramos polimorfonucleares. Infecciones. Una neumonía. Si viéramos linfocitos. Predominio de linfocitos TCD8. Sarcoidosis. Ya. ¿Qué más? Obviamente los tumores, ¿no? Si hay alguien que va a tener células en su esputo, es el tumor, ¿no? Porque el tumor está ahí. Tú estás viendo el resultado del tumor. Bueno, los componentes celulares. Ahora sí jugaría este. Empezaremos con este. ¿Qué se llamaba esto, no? Esta cosita bien elegante. Un cristal, ¿no? ¿Qué cristal juega en la vía aérea? Charcot-Leyden. Diagnóstico. Nada. Asma, por Dios. Claro, el asma. De hecho, ¿se acuerdan qué es esto a nivel bioquímico? Es la compactación de una proteína intracelular del eosinófilo que se conoce como la proteína catiónica del eosinófilo y que se libera durante los procesos de degranulación de la célula. Muy bien, ¿qué es esto? Otra estructura que es elegante, ¿no? Forma de mancuerna, forma de pesa. Bueno, ya me dio todos los conceptos de salud. ¿Qué es? ¿Qué se llama eso? Forma de pesita, ¿no? Bien bonito. Forma de mancuerna. Los cuerpos ferruginosos. Diagnóstico. Ferruginoso. Sí, se escribe, no como diagnóstico. Neumoconiosis. ¿Qué son las neumoconiosis, muchachos? Neumoconiosis. Son las infecciones, son las afecciones pulmonares ocupacionales, es patología ocupacional. Aquí juega la asbestosis, la silicosis, la beriliosis, ¿no? Son enfermedades que te da por el hecho de trabajar con pequeños polvos, es patología típica del minero, los granjeros, la gente que está implicada en ese tipo de entidades, ¿no? Bueno, vamos a hablar algo de esto cuando lleguemos a patología restrictiva. ¿Listo? Y finalmente la microbiológica, no tiene mucha novedad. Si quieres buscar alguna causa, le haces un gramo, un CIRNIES, una PCR, una ELISA, lo que tú quieras, según tu sospecha etiológica. Bueno, esto no es muy largo, ¿no? Bastante interesante. ¿Qué era acropaquía? Ya, palillo de tambor. ¿No se acuerdan cuál es otro nombre? Acropaquía, palillo de tambor o... Tiene un nombre de personaje famoso de la medicina. Estaría viendo. Aquí repasamos todo, repasamos historia, repasamos física, bioquímica. Hipocratismo digital, uñas hipocráticas. Bueno, tiene hasta cuarto nombre, ¿no? La osteopatía hipertrófica. Bueno. A ver, ¿cómo ocurre esto? Es bien interesante, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se diagnostica esto? Hay que medir un ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo era? El ángulo del Lobibond, ¿no? Se dice que este ángulo normalmente tiene una angulación menor a 180 grados, desde la última falange hasta la placa unguial. Cuando tienes una acropaquía, aumenta ese ángulo, ¿no? Ese ángulo se vuelve arriba de 180 grados. Y esto, desde luego, va a acarrear ciertas consecuencias. Bueno, esta se llama la prueba de Shamroth, ¿no? Es así como se debería diagnosticar un palillo de tambor. Exacto, pides que se aproximan las uñas y miras la asimetría que se forma entre ambas, ¿no? Bueno, todos están haciendo corazoncito. Bueno, lo van a practicar después, ¿no? La prueba de Shamroth, ¿no? Es la aproximación de los dos lechos unguiales, ¿no? Y observaríamos una asimetría entre ambas uñas. Ya, ¿por qué ocurre esto?
A ver, si les digo palillo de tambor, ¿en qué piensan? Deberían darme por lo menos 3 grandes etiologías. No. El pulmón, pero eso Pero el pulmón es gigante, el pulmón hace miles de cosas. Enfisema. Sí. No. No. Todo. Fuimos estimados. Algo del corazón también. Si no es obstructivo, ¿qué puede ser? Claro, las enfermedades restrictivas. Esto es típico de las enfermedades intersticiales difusas. ¿Ya? Primera gran causa. Segunda, infecciones crónicas. Ahí jugaría la TB, ahí jugarían los abscesos pulmonares y demás. Y la última, el cáncer de pulmón. Son 3 grandes entidades pulmonares que producen acropaquías. Ya, si nos vamos fuera de ello, ¿qué más tendríamos? Tendríamos extrapulmonares, ¿no? ¿Quiénes juegan ahí? Los shunts, las cardiopatías congénitas, el shunt derecha e izquierda también tiende a producir este fenómeno. Ya, ¿y por qué ocurre? No es la gran pregunta. Bueno, se ha teorizado mucho al respecto. Se ha visto que hay 3 grandes factores implicados aquí. Por un lado, había un fenómeno nervioso, un fenómeno determinado por la activación del vago. No se sabe muy bien cómo es que actúa esto, pero actúa. Y se ha visto que la vagotomía, que es la sección del vago, pues contribuye a la reparación de esta lesión. ¿Ya? Bueno, se cree que aquí se liberan determinados neuropéptidos, ¿no? Que son los que terminarían produciendo la lesión. Bueno, una explicación que no es muy lógica, esto no está muy bien afianzado. Lo otro sí es mucho más deductivo. Nos acordaremos, ¿qué necesitan los tejidos para volverse más grandes? Factores de crecimiento, ¿no? Y aquí es donde van a aparecer 3 grandes elementos. Aparece el PDGF. ¿Se acuerdan qué quiere decir eso? Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Es un péptido que es liberado por los mastocitos que cruzan desde la circulación derecha a la izquierda en el contexto de un shunt. Se cree que eso es lo que explica la osteopatía vinculada al shunt. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro factor más tenemos? Tenemos a la prostaglandina E2. ¿Se acuerdan para qué servía la prostaglandina E2? ¿Para qué sirve? Nos vamos a formar otra vez. Es un mediador inflamatorio. Vasodilata, es quimiotáctico, aumenta la permeabilidad, hace miles de cosas. Bueno, nos quedamos con que es inflamatorio. ¿Y cuál era la otra gran causa que producía osteopatía hipertrófica? Las infecciones crónicas. Se cree que es por este mecanismo. ¿Ya? Nos falta un último, la vía del VEGF. ¿Qué quiere decir VEGF? Factor ¿Quién ha tirado su jazz? Bueno, cierran la puerta, por favor. Estoy intentando jazz desde fuera. VEGF. factor. Vascular Endothelial Growth Factor. Factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? ¿Quién produce este factor? Los vasos sanguíneos durante la angiogénesis, ¿no? ¿Y por qué podrías tener vasos formándose de nuevo? ¿Por qué querías alimentar un tejido que antes no tenías? Porque está creciendo. Aquí es donde juegan los tumores. Claro, el tumor para crecer necesita sangre y esa sangre tiene que venir de aquí, ¿no? Les da cuenta que nos explica perfectamente las 3 grandes etiologías que tiene esta entidad. Muy bien, todas van a confluir en la osteopatía hipertrófica. Ya. Tiene un síndrome asociado, ¿no? El síndrome de Pierre-Marie Bamberger. ¿Qué es eso? Simplemente la asociación de osteopatía hipertrófica, artropatía y patología pulmonar. Ya, puede tener 2 grandes etiologías. Puede ser congénito, y si es congénito, no tiene una patología asociada. Es bastante inocuo. Más mala suerte que otra cosa. Y si es adquirido, sí tiene que ser porque es secundario a algo. Y si se dan cuenta, las 3 son muy malas etiologías, ¿no? Tanto las restrictivas como el cáncer, como las infecciones crónicas. Muy bien, y terminamos con lesotres, ¿no? Los otros. Bueno, aquí tenemos otros 3 síntomas, ¿no? A ver, ¿qué es vómica? Escucha un poco. Está anotado ahí, ¿qué va a decir vómica? La exposición de un gran volumen de contenido que proviene de la vía aérea a través de la cavidad oral, ¿no? Y que suele asociarse a tos y a sensación de asfixia, sensación asfíctica. Ya. ¿Por qué ocurre la vómica? Porque tienes alguna gran cavidad dentro de tu pulmón o cerca a tu pulmón
y esa cavidad conecta con la vía aérea. Todo ese líquido que tenía se vacía, se libera hacia el exterior. ¿Ya? Es así que tendríamos dos grandes etiologías para la vómica. Por un lado, las etiologías torácicas y por otro, las extratorácicas. A ver, esto se deben acordar, ¿no? Digamos que, miran esto en un vómito de gran volumen, perdón, en una vómica de gran volumen. ¿En qué pensaríamos? Diagnóstico. Vesículas con forma de pasa de uva. Y ha venido desde la vía aérea. Cáncer, no, cáncer no es así. El cáncer de pulmón asusta, es uno de los cánceres que tiene mucho respeto. Nada, nos vamos a cuarto semestre. Clases de parasitología. Podría ser, ¿no? Pregunta 39. Formule la principal sospecha etiológica en relación a este hallazgo. Esto se llama hidatidosis. Claro, los quistes hidatíricos. Bueno, si se acuerdan, los quistes hidatíricos pueden aparecer en muchas ubicaciones, ¿no? Hígado, pulmón, de hecho son frecuentes en el pulmón, ¿no? Y no es raro que alguno de esos quistes alcance tal tamaño que finalmente conecte con la vía aérea y durante un reflejo de la tos, tú expulses todas esas vesículas. Estas son las vesículas hijas del quiste hidatírico. ¿Ya? Bueno, ¿quién más juega aquí dentro de las causas torácicas? También juega los abscesos, juegan las cavernas. ¿Se acuerdan qué enfermedad tiene que producir cavernas? La TB, exacto. La TB también puede jugar por este mecanismo. Y si nos vamos a extratorácicas, ¿qué tendríamos? La patología pleural. Aquí jugaría el empiema. Muy bien, sus características es que es de gran volumen, suele presentarse en la mañana y poco más. Bueno, la hemoptisis ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué es la hemoptisis? ¿Qué dice? Expulsión de la sangre de tus centros vías respiratorias. Punto. De la sangre que sale de la vía aérea. Ahora, aquí hay que corregir esto, ¿no? Hay que plantear el diagnóstico diferencial con la hematemesis. ¿Cómo se diferencia? La hemoptisis suele ser una sangre mucho más roja, un rojo vívido, y suele tener un pH alcalino, porque proviene de la vía aérea. En cambio, la hematemesis suele tener una sangre que es un tanto más oscura y con un pH más ácido. Muy bien, causas de hemoptisis. ¿Qué pensarían si hay alguien que empieza a botar sangre procedente de la vía aérea? Cáncer. Claro, el cáncer, aquí se juega el cáncer. Ya, muy bien, ¿qué más? TV. Ya, la TB, muy bien, ¿qué más? No sé. Ya, las obstrucciones de vía aérea alta, ¿no? Claro, si tienes una canica, una moneda que está metida aquí, pues vas a tener a toser y producto del hecho de toser vas a tener a lesionar o a desgarrar la mucosa. ¿Qué más? Las lesiones parietales, ¿no? Las ulceraciones de la mucosa, los desgarros de la mucosa, que pueden aparecer en el contexto de infecciones y demás. ¿Qué más? Las bronquitis también jugarían ahí, ¿no? Los infartos, el infarto pulmonar, la congestión pulmonar pasiva crónica, ¿no? Y poco más. Muy bien, ¿cómo se complica la hemoptisis? Deductivo, ¿no? Shock hipovolémico y por ende riesgo de muerte. Ya, también altera la relación ventilación-perfusión y por ende te compromete los procesos de intercambio gaseoso. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en tres tipos, ¿no? Leve, moderado y severo. Por debajo de 80 ml, entre 80 y 500 y arriba de 500. Muy bien, terminamos con el dolor torácico. Bueno, el dolor torácico puede venir de varias estructuras. Puede venir del pulmón. ¿Cómo decía, no? Sí. No. Porque el pulmón está inervado. La pleura está inervada. Viene de la pleura. Bueno, hay tres grandes fuentes para el dolor torácico. El dolor de origen traqueobronquial, el dolor de origen pleural y el dolor de origen vascular. Bueno, el mismo nombre nos dice, ¿no? Desde dónde están proveniendo las alteraciones. En el traqueobronquial desde la vía aérea alta. Y por ende, ¿cuáles podrían ser etiologías para este dolor? Obstrucciones. Las obstrucciones, los cuadros obstructivos. Muy bien. ¿Cómo es el dolor traqueobronquial? Es un dolor continuo, un dolor sordo, que suele ser localizado en la parte alta de la región cervical y que tiende a empeorar con la tos, con el movimiento, ¿no? Con la expiración forzada.
El dolor de origen pleural, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? Esto ya lo han visto, ¿no? Seno respiratorio. Compresión. ¿Cómo es el dolor de origen pleural? Tipo compresión. ¿Cómo es? ¿Qué dice la Argenta? No leo la Argenta, hay que leer. Van a leer, tienen que leer. ¿Cómo es el dolor de origen pleural? Es un dolor localizable. De hecho, tiene un término que es famoso, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es? El dolor en puntada de costado. Ese es, claro, ese es el famoso. No es neumonía. Depende. Si es que tiene un derrame paraneumónico, sí podría ser. Pero si tienes ese dolor, te está diciendo se ha afectado la pleura. Es un dolor agudo, localizable, continuo, que empeora con la ventilación, como cualquier seosa, ¿no? Empeora cuando la movilizas. Empeora con la ventilación y que según su ubicación puede irradiarse a algunas zonas, ¿no? Si es que se afecta la pleura alta, la pleura superior, ¿hacia dónde se irradia? O que es otro ejemplo de dolor referido, ¿no? Dolor pleural. Bueno, estudiar. Se irradia hacia la parte alta de la región cervical, ¿ya? De la zona baja, ¿hacia dónde se irradia? Hacia la porción dorsal de la cavidad torácica, ¿no? Tiene una radiación retrodorsal. Ya. Causas, pues cualquier causa que afecte a la pleura, ¿no? La paquipleuritis, la pleuritis y demás. Del dolor de origen vascular, ¿en qué causa se presentaría? Aquí juega el TEP, que es bastante raro, el TEP en general no duele, solo te produce disnea. Y el infarto pulmonar, que sería algo mucho más destacable, entre comillas, ¿no? ¿Cómo es el dolor de origen vascular? Es un dolor muy similar al ataque bronquial, es continuo, sordo, mal localizable y que no empeora con los movimientos. Eso te lo permite, y tampoco empeora con la ventilación. Eso te lo permite diferenciar otras causas del dolor. Ya, listo. Vámonos con la semiología pulmonar básica. Bueno, esto ya lo hemos visto, no lo voy a volver a repetir. Vamos a tratar de ser rápidos con esto, ¿no? A ver, la de siempre, ¿no? Inspección, palpación, palpación, auscultación. A ver, ¿qué tenemos que mirar en la inspección? Su forma, el tórax. Ya, muy bien, la morfología del tórax. Ya, vamos a dar mejor patologías, pues no, vamos a aburrir con lo normal. A ver, tórax excavatum. Cuando... Pues, pero diagnóstico. Es facilito no tórax excavatum, pero diagnóstico, etiología. ¿En qué hay que pensar? El raquitismo. Tórax en Rosario. El raquitismo por 2. Tórax en Tonel. Ya, el enfisema, muy bien, el enfisema, ¿no? Nos está hablando de retención de aire. Ya. La simetría estática, ¿no? Es básicamente ver los dos hemitórax, no sé si es que son simétricos entre sí. Si tuviéramos un hemitórax que sea mucho más abombado, ¿en qué pensaríamos? Digamos que ven una parte más abombada que la otra. Tórax, ¿no? No estamos hablando de senos. ¿En qué pensaría? Neumotórax, atención. Oh, en un derrame de gran volumen. Asimetría dinámica, apenas son alteraciones del patrón ventilatorio. A ver, a la palpación, ¿qué mirábamos a la palpación del pulmón, de la parte pulmonar? ¿Para qué palpamos el pulmón? ¿O no lo palpamos? De una con el estético. No se palpa. ¿Qué palpamos? ¿Por qué palpamos? ¿Cómo es que palpamos? Eso es vital, eso sí hay que saber. ¿Das? Ya, las vibraciones vocales, exacto. Es vital las vibraciones vocales. Solo ese pequeño dato es clave para hablar de los síndromes pulmonares. No acuérdense, he llevado síndromes pulmonares. La única gran diferencia son las vibraciones vocales. Las te permiten saber si es que es aire sólido, condensación, rarefacción, atelectasia y demás. ¿Ya? Bueno, vibraciones vocales, ¿no? ¿Cuándo están aumentadas? Etiologías. Bueno, ya estamos hablando de vibraciones vocales.
¿Cómo es? ¿Cuándo veríamos velocidades vocales aumentadas? En las condensaciones, los signos de condensación. Porque la vibración vocal es una cosa que vibra. ¿Y dónde se transmite bien la vibración? En los medios sólidos, ¿no? Por eso es que aparece en las neumonías, en las consolidaciones, en los tumores y demás, cuando hay una masa sólida. ¿Cuándo está disminuida? Cuando hay algo que no es sólido, cuando hay aire, cuando hay líquido, salud. Cuando hay aire, cuando hay líquido. Bueno, ¿qué más miramos? La desviación del mediastino, ¿no? Eso es algo bien interesante. ¿Cuándo veríamos la desviación del mediastino? ¿Se acuerdan? Eso se mira en la placa. La tráquea se suele desviar hacia un lado, la punta del corazón también. ¿En qué etiologías veríamos eso? ¿No es igual? Neumonías. No. Neumotoras, ya puede ser neumotoras. En las atelectasias. Muy bien. Ya, silencio. Enfisema subcutáneo, ¿dónde lo veríamos? ¿En qué etiología? ¿Se acuerdan, no? El enfisema subcutáneo, crepitación, palpación, dolorosa. Lo veríamos, ruptura de bulas subpleurales en el contexto de un paciente enfisematoso. Un paciente con síndrome de Marfan. Ellos también suelen tener muchos neumotoras, atención por eso. Y demás. Ya, la percusión, ¿cuál es la percusión normal del pulmón, muchachos? ¿Qué encontramos en la percusión? Ruidos normales, como ruidos normales. XD. ¿Cómo es? ¿Qué encontramos a la percusión? Madre mía. Normofonéticos. Me voy a quejar al doctor Lito. Un día lo voy a tener al doctor Lito. Sus alumnos no conocen el claro pulmonar de hoy. ¿Cómo que timpanismo? ¿Cómo que timpanismo? Si hay matidez es patológico. Si hay matidez pensamos en neumonía, consolidación. Claro pulmonar. Claro. Tiene su propia palabra, ¿no? Claro pulmonar. Claro. Valga la redundancia. Bueno, está viendo que el final de ICTO 3 va a ser otra masa de estudio. Porque no va a venir, ¿qué? No va a venir ¿cuántos 2 más 2? Va a decir, el paciente tiene alteración de vibraciones vocales, egofonía, broncofonía, localizada en las bases derechas. Claro, y si no saben semiología básica, no van a entender el caso, no van a saber hacia dónde orientar la sospecha. Hay que pasar serio. Ya. Muy bien, lo anormal es tener timpanismo y tener matidez. Si tuviéramos timpanismo, ¿en qué pensamos? ¿Cuándo había timpanismo? Cuando acumulas aire. Por lo tanto, ¿dónde lo veríamos? En el neumotórax, exacto, en el neumotórax. ¿Y cuándo veríamos matidez? Consolidación, ya puede ser un neumotórax, puede ser un derrame, puede ser una neumonía, un absceso, un tumor sólido y demás. Bueno, desde luego el rey es este, ¿no? La auscultación pulmonar. A ver, ¿cuáles eran los ruidos respiratorios normales? Normofonéticos. Broncofonía no, fatal. ¿Cuáles son los ruidos normales? Normofonéticos. Normofonéticos, aquí no hay. ¿Cuáles son? Creo que la primera campaña creo que ya es creo que es el siguiente mes por si acaso. Y ahí los muchachos escriben las historias clínicas. Y en la anterior semestre están diciendo unas historias fatales, madre mía, no sé quién enseña a hacer historias. Tienen que aprender a hacer una buena historia. ¿Qué se llama? Murmullo vesicular. Claro. Tiene que haber más fuerte. ¿Dónde se oculta el murmullo vesicular? En las proyecciones del área pulmonar. En cualquier zona donde puedes ubicar pulmón. ¿Por qué? Porque es diferente si auscultas esto que si auscultas esto, ¿no? ¿Qué ruido estaba aquí? Okay, aquí está el segundo ruido normal. Bueno, el ruido traqueobronquial. Claro, son dos los ruidos normales. Uno que auscultas aquí y otro que auscultas aquí. Es diferente. Y recuerden que se debe al calibre de la vía aérea. Una tiene una vía de un calibre mucho mayor y otra tiene un calibre mucho más fino. ¿Ya? Ok, sobre esto vamos a hablar de los ruidos respiratorios anormales. Bueno, vamos a ir rápidamente por esto.
La modificación, ¿no? ¿Cuándo veríamos disminución o abolición del murmullo vesicular? ¿Cómo es? Sospechas, posibles etiologías. Nada. Asma. Ya, puede ser. En el neumotórax vuelve a jugar la acumulación de aire, la acumulación de líquidos, los derrames, las convecciones, los abscesos y demás. Y cuando tienes una consolidación, cuando tienes acumulado algo y ese algo va a alterar el murmullo. ¿Ya? ¿Qué era el soplo bronquial? Es cuando escuchas el ruido traqueobronquial, pero no aquí, sino en los campos pulmonares. ¿En qué contexto se presentaría? En las obstrucciones de vía aérea de mediano calibre. ¿Ya? El alargamiento de la fase expiratoria. ¿Dónde veríamos eso? ¿En qué patología se alarga la fase expiratoria? Nada. Es que yo he llevado esto hace años. Ya, el EPOC, claro, la patología obstructiva, lo hemos dicho el lunes. ¿Cuál era el key de la patología obstructiva? Está alterada tu expiración, ¿no? Se presenta sobre todo en el asma. El asma es el rey del alargamiento de la fase expiratoria. Después ya meteríamos al EPOC. A ver, ruidos añadidos, repasaremos esta partecita. ¿Qué era un estridor? Es el ruido por la obstrucción de la vía aérea alta. Claro, tener estridor, que si se acuerdan, el estridor es inspiratorio, te dice que tienes obstruida la vía aérea alta, ¿no? Y sobre sus causas, pues ya hablaríamos, cuerpos extraños, masas, compresiones y demás. A ver, ¿qué era un estertor? ¿Qué era un estertor? Nada, madre mía, ¿qué va a pasar? Son ruidos añadidos que provienen del pulmón. Es en general un término que se le da a cualquier ruido sobreañadido de origen pulmonar. Aquí hablaríamos de dos grandes tipos de estertores, ¿no? Los estertores secos y los estertores húmedos. ¿Se acuerdan qué era el estertor seco? Nada, ideología, mecanismo, nada. Bueno, hay que repasar un poquito más, ¿no? Pero tal vez un poquito no es suficiente. Ya, hay que subir, ¿no? Hay que aumentar el poquito, tiene que volverse muchito. ¿Cuándo se presentaba? Recuerden que es un ruido que tiene una duración arriba de 200 milisegundos, que es de tonalidad baja, afecta sobre todo a la expiración y se presenta en los fenómenos obstructivos, en la disminución del calibre de la vía aérea, ¿no? ¿Cuándo lo veríamos? En las bronquitis, ¿no? La bronquitis crónica y demás. En cambio, los estertores húmedos, ¿dónde se veían? Y tiene sentido, ¿no? Volviendo al estertor seco. Si es que tu vía aérea tiene este tamaño, y si es que tiene una colección aquí, que la está volviendo mucho más estrecha, ¿qué pasaría con el ruido que está pasando a su través? Se modifica, ¿no? Se altera su acústica, ¿no? Y eso es la explicación de los estertores secos. Disminuye el calibre de la vía aérea. Ahora sí, estertores húmedos. A ver, ¿cuándo pasa? ¿Cuándo ocurre? Cuando el aire pasa a través de una vía aérea llena de líquido. Claro, cuando tu vía aérea está llena de líquido. ¿Y en qué enfermedades observaríamos eso? ¿Eh? Edema de pulmón. No, el edema a veces no escucha nada. En las neumonías. Claro. Los estertores húmedos son la gran marca de los cuadros neumónicos, ¿no? De las neumonías. Bueno, aquí tenemos todavía, podríamos ser más finos todavía, ¿no? Si se acuerdan, los grandes semiólogos te hablan de burbuja pequeña, mediana, grande, ¿no? 20 Hz, 40 Hz y demás. Bueno, te van a dar una lidita eso. No se aplica. O sea, yo no te diferenciar una de burbuja pequeña de una de burbuja mediana. Pero
Está ahí, ¿no? Por lo menos tenemos que tener ahí para ideas de eso. Ya, el roce pleural. A ver, ¿cómo era el sonido del roce pleural? Y los estertores húmedos son similares a un burbujeo, ¿no? Es la descripción clásica. ¿Cómo era el roce pleural? A ver, ¿se acuerdan? Es un ruido bien característico, ¿no es? Crunches, crunches, crunches. ¿Qué es? Claro. Frote de 2 láminas de cuero. Así se ha descrito, ¿no? Así está en los libros, así está en el Argente, así lo tienen que conocer. Bueno, es similar a frotar 2 láminas de cuero. De cuero. ¿De quién? No sé, pero cuero. Ya no sé si son diferentes del cuero de vaca, del cuero de otro, digamos, pero bueno. Está anotado cuero de ave. Etiologías. ¿Dónde veríamos roce pleural? No, le estoy diciendo de qué color son las mangas del chaleco verde. ¿Dónde veríamos roce pleural? En la patología pleural, pues. Claro. En los derrames, en la pleuritis, en la paquipleuritis. Bueno, de verdad, muchachos, esto tiene que estar claro, si no, en los casos en general nos vamos a ir de rostro. Ya, la auscultación de la voz. Aquí parecen cositas interesantes, ¿no? ¿Qué es la broncofonía? Sonido de los bronquios, ¿no? ¿Qué es la broncofonía? Como se escuchan los... ¿Se escucha? Son... No, no ves. Se escucha un susurro a la auscultación. Un susurro, un sonido de tonalidad baja. La descripción clásica es susurro, por eso se los cuento así. Pero en realidad es un sonido de tonalidad baja que se detecta en la auscultación. ¿Qué era la pectoriloquia áfona? Pectoriloquia, ¿no? El pecho habla, quiere decir pectoriloquia. ¿Por qué habla el pecho? Tema bien interesante. ¿Quién le hace hablar? Yo, dice. ¿Cómo es? Cuando se detecta la voz del paciente a la auscultación. Por eso. Eso es. ¿Y la ecofonía? ¿Qué es la ecofonía? El sonido del eco. No, eso se llama sobre. ¿Qué es la ecofonía? Tiene un término bien interesante, ¿no? Yo nunca lo he detectado, pero bueno, está ahí. Es un sonido similar al balido de una cabra. Así está descrito. Sí, de una cabra, ¿no? Bueno, no sé. Pero la teoría te dice eso, ¿no? La teoría te dice eso. Yo esto nunca lo he escuchado. De hecho, estos de la voz nunca los he escuchado. Los estertores sí, los estridores también, pero estos de la voz no sé. Son cosas que han descrito. Esto sí es de semiólogo de 110 años, ¿no? Lené, ¿qué eran los señores que diagnosticaban los cuerpos? Bueno, y el soplo tubárico, a ver, ¿qué era? Sonido en tubo. Seguimos con los juntas. Yo no estamos hablando de escultación, muchachos, debería ser pim pam, pim pam. Nada, bueno, van a estudiar, van a repasar. Tienen tarea para el fin de semana. Repasar semiología pulmonar. Soplo tubárico. ¿Alguna vez han agarrado una botella de Coca-Cola vacía, las de vidrio, ¿no? Ya han soplado? Esto es soplo tubárico. Es el sonido similar al aire que pasa a través del cuello de una botella. ¿Ya? ¿Dónde se mira el soplo tubárico? En las cavernas, en la caverna tuberculosa. Es el sonido clásico de la caverna. Tiene sentido, ¿no? Si tienes un hueco de este vuelo en tu pulmón, el aire va a estar fluyendo por ahí, como si tuvieras una abertura, como si tuvieras una botella. Eso es lo que estás detectando. Bueno, examen final. Los ruidos pulmonares. ¿Cuántos sabes de los ruidos pulmonares? Yo dije, vamos a volar con esto aquí. Pim pam, vamos a hacer nada marcha, pero a ver, veremos. A ver, haremos el intento, veremos qué sale. No, 6 minutos. Pum, 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 pum. Test de los ruidos pulmonares. De hecho, con ella. No tenemos auriculares, somos low cost, pero no pasa nada. Comencemos. A ver, vamos a ver con qué se la juega. ¿Cómo se llama este ruido pulmonar? ¿Qué también es una?
te equivocas. Es sonido a través de una burbuja de agua. Aire que pasa a través de un contenido líquido. Bueno, y las causas, no, lo que les decía, neumonías, bronconeumonías y demás. Vamos con el siguiente. Una foca. hemos hecho contacto. Ronquidos. Bronquiorragia, dice, no. Asma, Yo he dicho ronquidos. Bronquidos, ya, está bien, me parece bien. Más o menos. Los sectores secos, ¿no? Lo que les decía, bronquitis, cualquier cosa que estreche tu vía aérea. Vamos con esto. Soplo. No se cuenta. No se cuenta que empieza alto y baja. Primera fase del ciclo ventilatorio. Soplos. Si se acuerdan de esto a nivel semiológico se dividen, ¿no ven? Si son inspiratorios, expiratorios, ambos y demás, ¿no? Este es un murmullo normal. A ver, vamos con este. Se está ahogando. No se está ahogando. Ahora sí, es una cabra, ¿no? Las cabras creo que no van así. No sé, no sé qué una cabra bailar. Psicofonías. No se está ahogando. Parece boca. Parece poca. ¿De qué era el estridor? Estoy de acuerdo, parece que se está ahogando. De la obstrucción de vía aérea alta. Claro. Cierto. Claro, por eso fíjense eso. Fíjense, todo está en la vía aérea alta. Pertusis, epiglotitis y demás. Ruido pulmonar. Está sufriendo. Es una canción. ¿Cómo es? ¿Qué creen que sea? ¿Qué les suena? ¿Qué ideas les vienen a la mente? Similares. Bien. ¿De qué de la silencia? Diagnóstico. Tenemos hablado de la silencia, ¿no? ¿De qué era? No. Sibilancia es sinónimo de una cosa. Bueno, pueden ser varias más, ¿no? Pero lo primero que hay que ver realmente es una cosa con esto. Asma, muy bien. Den una cerveza que haya dicho eso. Asma, Ahorita. exacto, ¿no? Asma, muy bien. ¿Por qué? Porque se ha cerrado la vía aérea, broncoconstricción, fenómeno central del asma, su patología, su manifestación clásica. ¿Cómo es? Ah, 12 palabras. ¿Por qué has dicho? Ya. Muy bien. Se llama Esa este que nos ruido falta es pulmonar. nada más. Parece como un drum. Solo de amor. Uy, ese ya. Bueno. 12 palabras. Este es no se pleural. Este es el fronte del cuero, ¿no? Bueno. Así suena el cuero. Así lo han descrito los que escucharon los sonidos de cueros, ¿no? Los cuerólogos. Pero bueno, teóricamente así suena frotar dos cueros. No tengan la idea, pero bueno. Este se escucha. Ahí quedó. Ya. Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Esta tablita. Juntamos todo, ¿no? Y creamos los 4 grandes síndromes, ¿no? Estaba buscando de algo, pero no está tan hecho, ¿no? Esto está muy bien. Esto debería estar masterizado, ¿no? Hay 4 grandes síndromes que le pueden pasar al pulmón. Condensación, atelectasia, cavitación y rarefacción.
Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Condensación te pone sólido, por lo tanto, ¿qué vamos a mirar? Sobre todo en palpación, ¿qué les pasa a las vibraciones vocales? Aumentadas, porque el contenido es sólido. La percusión, mate, claro o timpánico. Si es sólido, mate. Mate. Y a la auscultación, Aumento. aquí es donde están las alteraciones de la voz, ¿no? Aquí es donde vemos egofonía, pectoriloquia, broncofonía, aparecen crepitaciones y demás. Ya, la telectasia. En la telectasia los alveolos colapsan, ¿no? Se cierran. Por lo tanto, ¿qué veríamos a la palpación? Hay una atrofia del parénquima, ¿no? Por lo tanto, vibraciones disminuidas. Disminución de las vibraciones vocales. Percusión, mate, ¿no? Porque todo se ha convertido en una sola masita de tejido. Y a la auscultación, no hay ruidos. La cavitación. ¿Qué veríamos a la palpación? ¿Qué les pasa a las vibraciones? ¿Aumentadas, disminuidas o normales? Disminuidas, ¿no? Porque ¿de qué está llena una caverna? O bien de aire, o bien de necrosis gaseosa, ¿no? Si es que es tuberculosa. O bien de aire, o bien de líquido. Y los dos son grandes conductores de las vibraciones, por eso están disminuidas. A la percusión, la hiperclaridad es un término similar al timpanismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido era aéreo, el contenido era aire, ¿no? Y a la auscultación su soplo, ¿no? El soplo cavitario, el soplo tubárico. Muy bien, y la rarefacción, que es propia del enfisema, ¿qué veríamos a la palpación? ¿Cómo estarían las vibraciones? Disminuidas, a la percusión, timpanismo, y a la auscultación, estertores, ¿no? Estertores y sibilancias. Muy bien, dense cuenta que solamente con estos tres, con vibraciones, percusión y auscultación, tranquilamente sacas cualquier síndrome. Esos son los verdaderos grandes hallazgos. Porque mirar esto, que la amplexación, es bien difícil de reconocer, ¿no? De verdad, es bien difícil de ubicar. Es mucho más fácil las vibraciones, auscultas, percutes y listo. Inclusive te puedes tener la idea más o menos anatómica de dónde está el problema. Ok. Y creo que ya sí sería. Sí, muy bien. Bueno, ya entramos al verdadero platillo, ¿no? Lo que hemos visto era el bocadillo. Este es el verdadero plato fuerte. Pero ya esto lo vamos a tener que mirar mañana, ¿no? En el boca. Bueno, mañana vamos a hablar de... Vengan ayudando, ¿no? Porque mañana vamos a hablar de EPOC, asma, bronquitis. Mañana vamos a hablar de las patologías, son patologías, ¿no? Basadas en el Harrison. Ya, vamos a almorzar. Bueno, vamos a cenar. Ya, muy bien, vayan a estudiar. Muy bien, vámonos muchachos, vamos mañana. Muy bien. Hasta la próxima.